Ok, buenos días. Vamos a continuar con... Esta es la última clase de anemia. Después vamos a hablar de los trastornos de leucocitos y de ahí hablamos de trastornos hemorrágicos o prueba de coagulación para después pasar a la oncología. ¿Ok? Entonces, un poquito refrescar lo que ya habíamos revisado. ¿Sí están escuchando todos? Sí, doctor. ¿Sí? Sí. Escucha. Vamos a iniciar. ¿Listo? Entonces, los patrulleros que casi van. ok. Recordamos, la anemia se define según la Organización Mundial de Salud acorde a la hemoglobina. Decimos que la anemia es cuando un individuo tiene menos de 13 gramos, si es hombre, menos de 12 gramos por ciento, si es mujer, menos de 11 gramos en la mujer embarazada. Esa es la definición según la Organización Mundial de la Salud. Cuando uno quiere enfocar a un paciente con anemia, es menester que ustedes cuenten con el valor de la hemoglobina, el volumen corpuscular medio y los reticulocitos. Acorde a estos parámetros, tener dos tipos de enfoque. Un enfoque fisiopatológico que va a tomar en cuenta los reticulocitos y por ende va a poder dividir a las anemias en aquellas que son arregenerativas, donde el problema es central, es decir, medular, o en aquellas que se llaman regenerativas, donde el proceso es periférico, o sea, esto en sangre periférica a través del consumo debido a inmunocomplejos o anticuerpos, o bien a un exceso de la función fagocitaria del vaso, llamado hiperesplenismo, que lógicamente conlleva a una disminución a una disminución o consumo periférico de las plaquetas a nivel esplénico. Habitualmente el compromiso esplénico suele acompañarse de otras penias adicionales, es decir, una visitopenia o más bien lo más común que tenga una pancitopenia. Aquí están las causas a priori que revisen acorde al enfoque morfológico que toma en consideración el volumen corpuscular medio. Hablando del volumen corpuscular medio, aquellas que tengan mayor a 96 femtolitros macrocíticas o aquellas que tengan menos de 80 femtolitros microcíticas. Y de esa manera las macrocíticas se llaman megaloblásticas o anemias macrocíticas no megaloblásticas, que incluyen a las hepatopatías crónicas, al síndrome amiloidplásico, a los hipotiroidismos, a la anemia plástica y algunos otros alteraciones como por ejemplo el uso de ciertos medicamentos que ya vamos a ir revisando, que pueden ocasionar macrocitosis sin que el mecanismo sea megaloblástico. Los megaloblásticos solamente se reserva para aquellos pacientes que tengan anemia macrocítica debido a deficiencia de ácido fólico o B12. Nosotros vamos a llamarlas anemias normocíticas aquellas que tengan su volumen corpuscular medio entre 80 y 96 femtolitros. Y lógicamente en este grupo entran a las anemias de trastorno crónico o anemia inflamatoria o anemia de enfermedades crónicas. ATC también se lo reconoce, en donde más o menos el 80% de estas anemias pueden ser normocíticas. No obstante, un 20% de las anemias de trastorno crónico puede llegar a ser microcítica y es imperativo el diagnóstico, el diferenciarlo de las anemias ferropénicas. Otras anemias normocíticas son las anemias aplásicas, las anemias hemolíticas no esferocíticas, la hemorragia aguda puede ser también normocítica, también las anemias por fallo renal o por infiltración medular, que en la mayoría de las definiciones se la ponen como anemia y trastornos crónicos, ¿sí? Las microcíticas, lógicamente, solamente pueden ser 5, o es una anemia ferropénica, anemia de trastornos crónicos, que es el 20%, talasemias, anemia cereroblástica, intoxicación por plomo, y algunos libros incluyen a la anemia por deficiencia de zinc
como anemia también microcítica. Entonces, como verán, es importante que ustedes hagan el workup diagnóstico o el proceso diagnóstico identificando la hemoglobina, el volumen de los reticulocitos y de esa manera hacer el enfoque inicial. Si uno a este enfoque le agrega el enfoque probabilístico, ¿qué dice el enfoque probabilístico? Que me ha dicho que el 90%, el 80% de las anemias de trastorno crónico son que el 80% de las anemias son ferropénicas o trastornos crónicos. Lógicamente todo el proceso diagnóstico estará dirigido a determinar si el paciente en realidad tiene una de estas dos entidades o por el contrario descartarlas y buscarle la explicación a los otros tipos de anemias, ¿no? ¿Quién es el encargado de este grupo? Ya, está aquí ahí está Gabriela. Hola, Gabriela. Anota la asistencia, Gabriela, y después me las pasa, por favor, ¿sí? Hasta el momento hay 33 alumnos, ¿ok? Continuemos. Bueno, en líneas generales, tal como estábamos poniendo anteriormente, otra vez, la anemia, vemos volumen corpuscular medio. Estos dos datos no son tan importantes. Esto sí es muy importante, que es la de ORDW, que es la amplitud de distribución de los eritrocitos, nos ayuda a diferenciar ferropénicas de los síndromes talasémicos, ¿no? Los síndromes talasémicos, los trastornos crónicos suelen tener un AD normal, en cambio el AD de la ferropenia suele ser bastante amplio. Si nosotros enfocamos el volumen corpuscular medio normal, o sea, son normocíticas, es importante aquí saber si tiene reticulocitosis o no. Si tiene reticulocitosis, esto puede ser debido a hemorragia o hemólisis, ¿sí? Y si los reticulocitos están elevados, si los reticulocitos están normal, otra vez nosotros tiramos mano de ver el ADE y, lógicamente, puede ser un AD amplio, puede ser la fase inicial de una deficiencia B12 ácido fólico o una sideroblástica, y el AD normal en estos pacientes con volumen corpuscular medio normal puede ser debido a trastornos crónicos como el fallo renal o síndrome mielodisplásico o la endocrinopatía. Si el volumen corpuscular medio está amplio, alto, alterado, mayor a 96, esto puede ser con reticulocitos altos, y si es con reticulocitos altos, esto es hemólisis. Puede ser con reticulocito bajo, y esto es lo que nosotros llamamos falla medular, o síndrome de fallo medular, o insuficiencia medular, que no es otra cosa que se incluyen a la anemia aplásica. Si es que el AD es alto, si se cuenta que en este enfoque el AD es ampliamente utilizado en cada una de las circunstancias. Si el AD es alto, entonces tenemos una anemia megaloblástica, y si el AD es normal, estamos hablando de un síndrome mielodisplásico. ¿Está claro? Bien. Veamos las anemias carenciales. Las anemias carenciales, hablamos básicamente de la anemia ferropénica y la anemia megaloblástica, ¿no? Cuando hablemos de ferropenia vamos a tener que diferenciarla de la anemia de trastornos crónicos. Hablemos un poquito del metabolismo del hierro. El hierro, el cuerpo tiene aproximadamente 4 gramos de hierro. Una persona de promedio de 70 kilos tiene 4 gramos de hierro, distribuido de la siguiente manera. 2.5 gramos, la mayor cantidad de hierro, cae en los glóbulos rojos, es lo que se transporta. ¿Sí? Existe un sistema de absorción del hierro a nivel de la dieta, que no es más de 1 a 2 miligramos diariamente, y así también el organismo va a eliminar 1 a 2 miligramos diariamente. ¿Cómo lo elimina? A través de las heces por descamación del intestino, o a través de la orina por descamación del intestino del árbol urinario. ¿Sí? Los requerimientos habituales son de 20 miligramos diarios, lo que el individuo requiere, y eso lógicamente lo obtiene de la absorción. Este hierro es redistribuido a través de todo el plasma, ¿sí?
y parte del hierro que se destruye de los glóbulos rojos diariamente que se destruye, a su vez reutilizado para volver al plasma. De esa manera, aproximadamente en el plasma hay 4 miligramos. El hierro en el plasma viaja o suelto como el hierro sérico o bien pegado a su proteína transportadora más importante, que es la transferrina. Las reservas de hierro, ¿sí? Que se encuentran principalmente en el sistema retículo endotelial del hígado, es de 1000 miligramos. Este es el hierro de depósito. ¿Hay una forma de poder medir el hierro de depósito? Sí, directamente mediante una biopsia de hígado o bien una biopsia de médula ósea para saber la cantidad de hierro que está en el hígado. También actualmente hay estimaciones mediante resonancia nuclear magnética para poder medir el hierro hepático, pero el uno es invasivo, por ende no es el otro, y el otro es muy caro. Así que el mejor traductor de los depósitos de hierro es el dosaje de la ferritina, que es una alfa-2 globulina de síntesis hepática, que tiene lastimosamente un sesgo. Como es un reactante de fase aguda, en los procesos inflamatorios, en los procesos infecciosos, la ferritina suele estar elevada. De hecho, actualmente en los pacientes con SARS-CoV-2, uno de los datos más importantes hablando de inflamación es la elevación de la ferritina. Otros tipos de depósitos de hierro están en la mioglobina, en las enzimas respiratorias, para, lógicamente, los procesos enzimáticos que se suceden a través de la cadena respiratoria, ¿sí? Es donde se utiliza el hierro, pero es necesario este hierro para facilitar los procesos enzimáticos. Bueno, aquí está un poquito lo que habíamos comentado. El hierro en la alimentación ingresa alrededor de 10 a 15 miligramos diarios, sí, alrededor de 20 miligramos diríamos nosotros. Pero este hierro que se ingresa, solamente 1 a 2 miligramos se van a absorber. Por mucho más que le des hierro a un individuo, la absorción es de 1 a 2 miligramos, no va a poder absorber más. Hay dos tipos de hierro: el hierro amínico, que proviene de las proteínas animales como la carne roja, el hígado y la leche materna, o bien el hierro no amínico, que están en los vegetales y en algunos productos verdes que puede ingerir el individuo. ¿De qué depende, lógicamente, es la diferencia de estos hierros en la capacidad de absorción? El hierro amínico se absorbe rápidamente a nivel del duodeno y la primera porción del intestino delgado, y el hierro no amínico, en cambio, necesita ciertos procesos o cambios, ¿sí? Como la mezcla con el ácido clorhídrico para reducir el hierro y facilitar su absorción. Cosa que es un proceso un poquito, trae ciertos inconvenientes, de esa manera la absorción no es completa. Una vez que el hierro ingresa por los capilares al nivel de intestino, es captado por una proteína de transporte que se llama transferrina, y es la forma en la cual se transporta el hierro. ¿Dónde se transporta? La médula ósea para la eritropoiesis, donde se va a utilizar aproximadamente 300 miligramos de ese hierro. Se va a las diferentes células para producir todo el mecanismo como depósito a nivel muscular como mioglobina, o bien en la cadena respiratoria para el favorecimiento y la activación de un montón de enzimas para el normal funcionamiento de esas células. Parte de este hierro que se produjo en la eritropoiesis, ¿sí?, viaja lógicamente pegado al eritrocito, y de eso son aproximadamente 1000 miligramos, ¿sí?, que viaja, y parte de ese hierro es reciclado por los eritrocitos, y por último va a almacenarse como depósito a nivel del hígado, principalmente el hígado del vaso, donde se va a depositar ese hierro, ¿sí?, y aproximadamente son 1000 miligramos, ¿sí? La forma en la cual se pierde, como dije, se pierde a través de las células senescentes que se desprenden a nivel del intestino o de la orina,
y muy pocas veces también, muy poca cantidad a través también de la piel. Acá hay otro mecanismo. ¿Cómo se regula ese mecanismo de absorción? ¿Sí? Básicamente está vinculada a ciertas proteínas, ¿no? Aquí, como le dije, para que pueda hacerse adecuadamente una absorción, el hierro debe pasar de férrico a ferroso, ¿sí? Y de esa manera, ¿sí? Esto es hecho a través de una enzima que es la citocromo B duodenal, que permite, lógicamente, este traspaso para que de esa manera el hierro pueda penetrar fácilmente, ¿no? El hierro ferroso es como se ingresa más fácilmente. El férrico pasa a ferroso, el ferroso ingresa en la célula intestinal y de esa manera atraviesa y se une a la transferrina, ¿sí? Para su transporte y que llegue a las diferentes áreas donde ya habíamos visto donde es necesario ese hierro. ¿De qué depende esta absorción? Lógicamente depende de la integridad de la citocromo B duodenal. Depende de la proteína transportadora del hemo, que es esta, que facilita el ingreso, y depende de una proteína muy importante, ¿sí? Aquí faltó la ferroportina, acá está la ferroportina, ¿sí? Que permite el pasaje hacia los vasos sanguíneos de este hierro. Y depende de dos proteínas importantes, la hepcidina y la efestina. Hepcidina, ¿sí? Mientras menos hepcidina yo tengo, todo idéntico, con la diferencia en el macrófago, ya en los tejidos, en el sistema reticuloendotelioide, en la médula ósea, este hierro debe ser entregado al eritrón, es decir, al proeritroblasto para la formación de hemoglobina, ¿no? Pero si yo tengo un exceso de hepcidina, porque existe un proceso inflamatorio, este pasaje no va a poder ser dado y por ende el hierro se deposita dentro del macrófago y el paciente entra en anemia. Ese es el mecanismo fisiopatológico preponderante que se sucede en la anemia por trastornos crónicos, ¿sí? En la anemia por trastorno crónico el paciente tiene una deficiencia funcional del hierro. El paciente tiene hierro, pero el hierro no lo puede entregar al eritrón para la formación de glóbulos rojos debido a que este pasaje está bloqueado por un exceso de hepcidina, que es una proteína, por último, inflamatoria, ¿no? En cambio, aquí arriba, en los procesos ferropénicos, donde yo tengo deficiencia de hierro, mi hepcidina va a estar baja y por ende van a abrirse los canales, ¿sí? Y una vez que tú ingreses hierro, va a permitir que ese hierro, que normalmente se absorbe 1 a 2 miligramos, nosotros lo vayamos a aumentar su capacidad de absorción. He allí porque una persona que no requiere hierro, si tú le das hierro no se va a absorber, porque tiene básicamente la puerta cerrada. Yo tengo hepcidina a niveles adecuados o a niveles elevados, mi absorción va a ser nula. Y ustedes dirán, si no se absorbe, ¿por qué el paciente sigue teniendo una ferritina alta como un proceso? Porque esa ferritina alta se debe a la acumulación de hierro que se sucede en los macrófagos. Entonces, por eso la ferritina en los procesos inflamatorios, que es la proteína de depósito, se eleva. Se eleva. Eso vamos a explicarlo acá, ¿sí? Cómo se regula y cómo se expresa la hepcidina de acuerdo a la disponibilidad de hierro y el estado inflamatorio. Otra vez, ¿no? Ahí, cuando hay hipoxia, lógicamente se activa el aparato justaglomerular para para la activación o la liberación de eritropoyetina. Esa eritropoyetina va a hacer que aumente la actividad eritropoyética. Si yo tengo depósitos de hierro altos, ¿sí? Lógicamente se va a incrementar la
epsidina, y al incrementarse la epsidina se va a bajar la absorción del hierro a nivel de la luz intestinal. ¿Recuerdan? Entonces, hay mediadores que activan al exceso de epsidina a nivel de la luz intestinal, que está acá arriba, y evita la absorción de ese hierro. Y al evitar la absorción del hierro, tú vas a tener una deficiencia funcional de hierro. Mientras más inflamación se libere, más interleuquina 6 se libere, se va a aumentar la señalización y se va a activar más la producción de epsidina, que como ustedes ya saben, es importantísima para la regulación de la absorción del hierro, pero es importante en los procesos inflamatorios porque conlleva a una disminución en la absorción de hierro y por otro lado lleva a la acumulación del hierro a nivel de los macrófagos, ¿sí? Y los macrófagos, tanto en médula como en hígado, lo que hacen es aumentar el hierro de depósito o ferritina. Veamos las causas de anemia ferropénica, ¿no? Básicamente hay una definición, ¿no? Es la causa que están aquí ustedes escritas y que la van a tener ustedes en sus manos, depende del grupo etario. No es lo mismo un neonato, un preescolar, un escolar, un adolescente, un adulto y un adulto mayor. Y tampoco es igual en el hombre que en la mujer, ¿ya? Veamos, leamos la lista. Absorción insuficiente. Ingesta dietética insuficiente e inadecuada. Esto es real, especialmente en las clases sociales bajas, lógicamente por el tipo de fuente de hierro. Si no hay carne, no hay hígado y no han recibido leche materna, y lógicamente si la leche materna proviene de una madre que no esté ferropénica, lógicamente el niño va a acceder a hierro. Si no cumple esas funciones, ese niño va a ser ferropénico, ¿sí? Muy comúnmente síndromes de mala absorción, ¿sí? Especialmente con cuadros diarreicos en niños celíacos y un daño importantísimo que ha hecho la alimentación, ¿no? Los niños básicamente utilizan demasiada leche de vaca. La leche de vaca, que es de un animal extraño, en algún grupo susceptible, se ha demostrado hasta un 30-35% de niños, produce atrofia a las vellosidades intestinales, ¿sí? Y eso imposibilita la absorción del hierro. Por más hierro que tome, si no se absorbe, se va a pasar de largo y ese niño va a entrar en ferropenia. Nos venden hasta por todas las propagandas que si el niño no come, dale Pediasure, que tiene base de leche de vaca. Y si tiene esa característica, no se va a absorber absolutamente nada, ¿sí? Los niños deben utilizar leche, ¿sí? Pero en muy baja cantidad después de los 2 años. Su alimentación debe ser balanceada y rica en proteínas, y proteínas que tengan hierro hemínico, ¿sí? De preferencia, y debe de preponderar en su dieta. Entonces, a veces yo veo madres de niños entre 1, 2 años, 3 años que se están peleando porque mi hijo toma 8 biberones, ¿no? Mi hijo toma 10 biberones de leche. No saben el daño que le están haciendo. Y las madres la gente está muy mal informada. La gente dice, no quiero que mi niño tenga anemia porque después va a tener leucemia. Eso es falso. No hay leucemia por haber tenido anemia. La leucemia es un proceso abrupto que aparece en cualquier momento, ¿sí? Y que lógicamente va dentro de la sintomatología, tiene anemia, ¿sí? Dentro de las características clínicas tiene anemia, pero no porque tener anemia vas a tener leucemia. Los datos de la Organización Mundial de la Salud y OPS sobre el impacto de anemia en niños, ¿sí? Entre 2 y 5 años está vinculado al déficit cognitivo, a la disminución en la capacidad de aprendizaje, actos delincuenciales, deserción escolar, poder cognitivo y crecimiento académico. Ese es el peor impacto de un niño que no es adecuadamente alimentado, ¿sí? ¿Sí? Elige mal,
eligen pensando que te van a dar $1,000 para ser rico, digo, para poder salir de tu pobreza, que estás en contra de los ricos, que estás en contra del éxito, que estás en contra de la gente que hace bien las cosas. Eso es el problema, por eso estamos mal alimentados. Nos tenemos a una población alimentada y somos cómplices de aquello porque no le enseñamos al pueblo a comer adecuadamente, ¿sí? Habían planes de darle máchica, de darle un montón de elementos que tienen taninos que inhiben la absorción del hierro. Y ese es el gran problema de la deficiencia de hierro: disminución del desarrollo cerebral, disminución del poder cognitivo, disminución, hay mayor incidencia de deserción escolar y hay una mayor incidencia, ¿sí?, de actos delincuenciales en la gente, en la población que tiene ferropenia. Imagínense, y eso nadie lo toca, nadie lo dice, nadie lo comenta, ¿sí? Y vemos niños rechonchos llenos de grasa, ¿sí?, pero ferropénicos. Y el cerebro, que se tiene que desarrollar entre los 2 y 5 años, lo perdiste llenándole de leche. ¿Ok? Es uno de los grandes problemas sociales en nuestro país, pero bueno, del mundo, de este mundo que nos dicen en desarrollo, no, nosotros estamos en regresión. Depósito disminuido, prematuro. Una pregunta. Sí. Disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que quería preguntarle su opinión sobre las dietas veganas, que no incluyen ningún tipo de fuente de carne y obviamente ni... Yo veo a todos los veganos siendo ferropénicos, ¿sí? Y lo más torpe es que incluye que un adulto vegano que ya se formó, ¿me explico? Que ya se formó, que ya su cerebro se destruyó, o ya está, el adulto es totalmente distinto al niño. Y agarran y a los niños los incluyen dentro de sus torpes dietas veganas, ¿sí? Y después vas a tener 2 problemas: un niño torpe con un padre más torpe. Entonces, las dietas deben ser balanceadas, ¿sí? Y habitualmente, me explico, algunos veganos, algunos vegetarianos toman hierro aparte y no toman, lógicamente, no comen carne, pero se reciben hierro de otra manera, lo cual no está mal, pero de hecho ya algunos grupos ya proponen a los veganos o entre vegetarianos, incluyen aportarse hierro de otra manera, ¿sí? Pero yo veo muchas personas con trastornos psiquiátricos y con trastornos en su alimentación que llegan ferropénicos, ¿no? Pero también los oxalatos, muchos consumen bastantes vegetales verdes que contienen oxalatos que también inhiben la absorción del hierro. Básicamente más son los taninos, perdón. Hola, gracias, muy amable. Más son los taninos los que inhiben la absorción. Los taninos están en las harinas, en la máchica, ¿sí? En los polvos que bloquean la absorción, ¿no? Un dato muy importante que no está aquí, dentro de la absorción insuficiente que se incluye bastante actualmente, son las famosas cirugías bariátricas, ¿no? La mayoría de las cirugías bariátricas se llevan un cacho de estómago, hacen una gastrectomía. Cristina Giler, ¿de qué te ríes? Cuéntame. Así estamos, sabemos todo. ¿Cuál es el motivo de tu sonrisa? No me estaba riendo, doctor. Ya, ok, discúlpame, ¿ya? Discúlpame. Ok, entonces en las resecciones verticales del estómago, una gastrectomía vertical, se llevan una parte de estómago que produce ácido clorhídrico, y acuérdense que necesitamos el ácido clorhídrico para que algunas porciones de hierro que entran como férricos se conviertan en ferroso y de esa manera se faciliten su absorción. Entonces, estamos teniendo muchos pacientes con anemias carenciales, inclusive vinculadas tanto a anemia ferropénica como a anemia megaloblástica, porque se llevan la parte del
estómago que también produce el factor intrínseco que es necesario para la absorción de vitamina B12, ¿no? Entonces, una cosa muy importante, los depósitos de hierro duran 6 meses, los depósitos de B12 demoran 5 años. Entonces, las anemias por deficiencia de B12 no se producen inmediatamente, habitualmente se producen a los 5 años, pero la anemia ferropénica, debido a resecciones gástricas, sí se pueden ver entre los 6 meses y 12 meses. Algunos dicen, no, es que el doctor me envió hierro. El problema no es que te dé hierro, el problema es que ese hierro se absorba, y la capacidad de absorción está vinculada al jugo gástrico, y si el jugo gástrico ya no es tan ácido, su capacidad de pasar de férrico a ferroso está disminuida. Entonces la actividad del acitocromo, que es la que tiene que convertir, es baja en ese medio no tan ácido. Por ende, hay que estar atento. No todo no se debe, o sea, yo no estoy a favor de la parte prohibitiva. Yo estoy a favor de la parte de balance. Yo no puedo prohibir que el niño, por eso no quisiera que se lleven de esta conversación el hecho de que el niño no deba tomar leche. La leche es importante dentro del primer año, y si es materna mejor, ¿sí? Y más si la madre no es ferropénica. Y a partir del primer año que ingresen alimentos y su alimentación láctea no sea superior al 20% de toda su ingesta. Eso se llama balancear. Segundo, yo no digo de que no existan los veganos ni que existan los vegetarianos. Que existan y que modifiquen su déficit mediante el uso, lógicamente, de la proteína de otra manera. Yo no digo que no te hagas una bariátrica si lo necesitas, háztela, pero hazlo controles. Entonces a veces dicen, no, el doctor me mandó hierro porque me operé del estómago, entonces, pero el hierro otra vez no te sirve nada, se va de largo porque no se va a absorber, ¿ok? Entonces no pasa por darle el hierro a una persona que no lo necesita, no pasa por darle el hierro a una persona que no lo va a absorber, ¿sí? Y pasa básicamente por identificar dónde está la alteración, ¿ok? Depósito disminuido, dijimos, prematuros, gemelares y hemorragia intrauterina. Aumento de los requerimientos. A veces hay crecimiento acelerado, es importante, hay varias formas de hierro. Hierro tratamiento, hierro mantenimiento, hierro suplementario, ¿sí? Que es lo que habitualmente nosotros damos, hierro suplemento. ¿Quiénes aumentan sus requerimientos de hierro? Los niños en crecimiento. Un niño que pesa 3.6 y que lógicamente en un año va a pesar 4.5, casi aumentó el 50% su peso, lógicamente todo eso es hierro, va a necesitar nutrientes para poder favorecer o suplementar el incremento de los requerimientos. En el embarazo también se aumenta los requerimientos de hierro, al igual que en la lactancia. En algunas situaciones hay pérdidas sanguíneas crónicas que necesitan ser corregidas, ¿no? Las hemorragias perinatales, las hemorragias digestivas, las pérdidas menstruales excesivas. Este es un dato muy importante. Es la principal causa de anemia en adolescentes y en mujeres entre 20 y 30 años, sus menstruaciones. Una de las cosas más importantes suele ser la subestimación que tiene la mujer por sus menstruaciones. Recordemos que cuando usted menstrua, a las mujeres les digo, porque yo hasta el momento los hombres no menstruan, aunque si hubiese seguido la Revolución Ciudadana, ya estuviesen menstruando ahora. La mujer subestima la cantidad de sangre que pierde por la menstruación, ¿sí? Muchas veces, cuando uno les pregunta, ¿no? La menstruación es un tejido, por ende no debe eliminar sangre. Hay vestigios de sangre que no coagulan, la menstruación no coagula. Entonces, cuando uno hace una encuesta acerca de la menstruación, en este momento van a haber más de una sorprendida. La menstruación debe durar alrededor de 5 días. Los ciclos deben ser cada 28 días, ¿sí? Y no debe coagular. No debe coagular. Que te duela lo que sea, los cólicos, los dolores debido a la menstruación, eso es normal. Eso no estamos hablando. Estamos hablando de características de la menstruación, volumen de la menstruación,
frecuencia en la menstruación y tiempo en la menstruación. Si una persona menstrua más de 7 días, ya no es normal, ¿sí? Por higiene, te puedes cambiar varias veces los paños, ¿sí? Pero uno sabe lo que es abundante y no es abundante. Ahora, si una jovencita toda la vida tuvo menstruaciones anormales, no tiene con qué compararlo, que es normal. Por ende, hay datos muy importantes donde se evidencia que se subestima la cantidad de sangre. Aproximadamente un 40% de las mujeres subestima, esto está estudiado en Dinamarca, en un estudio viejísimo, allá por los años 80, donde se hizo una encuesta y se pesaron paños y se evaluaron. Bueno, 4 de cada 10 mujeres subestiman la cantidad de sangre que pierden por la menstruación, ¿sí? En base a estos componentes, en parte porque no conocen que la menstruación, qué es la menstruación. Entonces, por ejemplo, dice, no, mi menstruación es normal. ¿Y tienes coágulos? Sí, ya. Si tienes coágulos, no es normal. Porque al haber coágulos, quiere decir que está perdiendo sangre. ¿Sí? Ojo. Ya todos se quedaron pensando y van a ver que más de una tiene una menstruación anormal. ¿Por qué cuando una mujer está anémica es cuando menstruación abundante tiene? ¿Perdón? ¿Por qué cuando una mujer está anémica es cuando su menstruación es más abundante? Esa es otra subestimación. No, para nada. Para nada. Su menstruación va a ser siempre abundante. Por el contrario, el organismo es tan noble, ¿sí?, que a veces hasta disminuye la cantidad de sangre durante la menstruación porque es un mecanismo de compensación. Si usted está sangrando más o piensa que está sangrando más durante la menstruación, es porque usted tiene un trastorno menstrual y esa es su causa. ¿Sí? Esa es su causa. Habitualmente, como dije, la mujer subestima la cantidad de sangre que pierde por su menstruación, ¿sí? Cualquier cantidad, por más mínima que sea, alrededor de 40 80 mililitros por ciclo, son capaces de ser compensados por los depósitos de hierro que ustedes tienen y por una ingesta balanceada. No hay ningún problema, porque en el momento que usted tenga unas necesidades mayores van a abrirse, la exidina va a estar baja, al estar baja la exidina abre a la ferroportina y va a entrar hierro a su tejido y va a ir más hierro al eritrón. Así se regula, ¿sí? Así se regula. Ahora bien, cuando una persona tiene trastornos menstruales, pueden ser, o sea, una mujer tiene trastornos menstruales, pueden ser por trastornos hormonales, que es lo más frecuente, ovario poliquístico a la cabeza, o bien porque tiene un trastorno estructural, endometriosis o un mioma. Eso se ve más en mujeres de un poquito de mayor edad, pero la endometriosis en cualquier edad, ¿sí? Es una estimación nada más, pero no pasa eso. No pasa eso. Eso quizás será en su caso y en algunos casos, pero no es que cuando una mujer está anémica menstrua más. No va a menstruar más. Lo que sí va a haber característica importante, ¿no? La sangre más líquida, la sangre más líquida, ¿sí? Pero va a formar coágulos. Va a formar coágulos. Porque su sistema hemostático está adecuado, entonces lo que va a formar es coágulos. Bueno, estos son los valores que nosotros solicitamos, medimos, ¿sí? Cuando queremos evaluar los parámetros ferroquinéticos o queremos evaluar el metabolismo, lógicamente, del hierro. Esto es lo que ustedes deben de pedir y deben de solicitar cuando quieran evaluar el metabolismo del hierro. Nunca hay que pedir un parámetro solo. Siempre se pide hierro sérico, capacidad de fijación del hierro, saturación de transferrina y ferritina. Nunca en la vida pidan ferremia solo. Siempre pidan todo. Esos son los valores normales del hierro sérico en microgramos, la ferritina en nanogramos, y el porcentaje de saturación es el porcentaje de la ferritina que está saturada o no, ¿sí?
Sigamos. Otra pregunta. Por ejemplo, tratándose un paciente de escasos recursos que no tenga para hacer todos los exámenes que ahorita está diciendo, ¿bastaría con la ferritina para hacer el diagnóstico de anemia ferropénica? A ver, yo creo que Carencial en este caso. si estamos hablando de escasos recursos, hablemos de escasos recursos académicos. El médico, ¿sí? El médico debe de actuar acorde a la información que tiene y lógicamente debería tener toda la información posible mediante el examen. Si el paciente no lo tiene, ¿me explico? La forma de hacerlo. De hecho, hace 2 semanas, una alumna mía que está haciendo la rural me envió, doctor, ¿qué tengo? Le digo, ¿yo qué te enseñé? Estaban con otro compañero. Me dice, no, es que me dijo lo mismo. Lo que pasa es que aquí la gente no tiene dinero y no tienen cómo hacerse ese examen. Bueno, utilicemos el sentido común. ¿Cuál es la causa más frecuente de anemia? La anemia ferropénica. La paciente esa tenía 65 BCM. Digo, mire, en esa circunstancia, lo más importante es hacerle un seguimiento, ¿sí? Informarle, darle tratamiento, trátala como una anemia ferropénica y ve que mejore. Si mejora, fue una ferropenia, pero eso sí, por favor, no te pares hasta ese momento. Busca la causa. En anemia ferropénica es importante buscar la causa. Yo siempre digo, muerto el perro, se acabó la rabia. Si ustedes solamente tratan la anemia ferropénica, pero no tratan la causa, ese paciente no va a solucionar su problema. Va a volver y reiterar anemia. Y vas a pensar, cuando tú das tratamiento para una anemia ferropénica y el paciente no mejora, lógicamente puede ser que le estás dando, primero que nada, que no estás tratando la causa. Segundo, que de pronto trataste insuficientemente. Tercero, que de pronto la vía que utilizaste para poder tratar no es adecuada, como en el caso del paciente con una cirugía bariátrica. Si le das por vía oral no sirve, tienes que darle parenteral. Y no utilizar nunca inyecciones intramusculares de hierro, por favor, ¿sí? Si vas a hacerle parenteral, que sea endovenoso. Con todos los agraviantes posibles, con todos los cuidados posibles, pero es preferible la parenteral endovenosa que la intramuscular. La intramuscular, además de que es dolorosa, se han descrito sarcomas debido a la impregnación del hierro dentro del músculo. Y no es importante, no es adecuado que el paciente se exponga a eso. Que es raro que exista, sí, pero no les ponga. No les ponga, hay otra vía mejor. Que de pronto que el diagnóstico no es una anemia ferropénica, ¿sí? Si no mejora, estamos hablando. Yo doy tratamiento a un paciente con anemia ferropénica y no mejora. Ahora, el tratamiento de la anemia ferropénica son 6 meses, siempre y cuando la causa que generó la anemia ha sido solucionada. Pero de nada sirve que yo le dé hierro o le dé un tratamiento a una persona que va a seguir con la causa. Tengo que tratar la causa, ¿sí? Las señoritas también van donde el ginecólogo, ¿sí? No es que le van a hacer un estudio ginecológico, que la van a poner en posición ginecológica, no. La van a revisar, van a hacer un eco, van a darle un tratamiento. A veces uno de los trastornos más importantes, que son las menometrorragias en personas jóvenes que tienen trastornos hormonales que no son estructurales, es decir, que su útero, su ovario, su endometrio está normal, se trata con anticonceptivos. Y con anticonceptivos los pacientes mejoran. Muchas veces están asociados sobrepeso, acné y tienen ovario poliquístico. El ovario poliquístico se diagnostica a través de una ecografía o también junto con un OMA-IR, donde van a ver una resistencia a la insulina que suele acompañarse a estos trastornos. Entonces siempre hay que buscar la causa y tratar la causa, ¿sí? Si yo trato la causa, la posibilidad de que yo erradique la anemia de manera constante es adecuada. Ya vimos unas perlas en niños, parasitosis, ¿sí? En adultos, varones, siempre buscar tubo digestivo. No se cansen de buscar la causa. Porque ustedes pueden ser que tengan un cáncer de colon incipiente, pues una persona de 60 años, o de 40 o de 45 años que tiene una... ¿Por qué un hombre va a tener una ferropenia si el hombre no menstrua? ¿Sí? El hombre con anemia ferropénica, si es joven, niño, parasitosis. Y si es adulto mayor, búsquenle una causa gastrointestinal.
endoscopía digestiva alta, endoscopía digestiva baja, y si las dos son negativas, una cápsula endoscópica para buscarle una causa rara, pero posible de compromiso intestinal. Y nos hemos encontrado con un montón de causas, ¿sí? Desde parasitosis, tumores del intestino, ileitis, hemos encontrado telangiectasia o malformaciones vasculares que afectan la absorción del intestino. Ya, este señor, Quinto Romero Ignacio, no, güey, en 15 días que se haga. Él. Sí. Pero este está. Aquí les detectaron El primero, por eso. Este es el 15, falta. En 2 semanas que venga directamente. El 15 de enero. 15, repiten ahora, ya debe estar. Por eso. Ya. Repitan. Hacemos eso. Y esto me mandan mis opiniones de esos. Perdón un ratito, chicos. Todas esas. Posiblemente hoy tengamos bastante anticuerpos ese mismo. Sí. Hágale hacer. Ya hay 2 personas que están donando, que tienen buenos anticuerpos. Eso es lo que me dio la semana pasada. Sí, del día viernes. Ajá, ya. Y uno que vino que se ha hecho examen en la pulso, doctor, recién el viernes. Está con 90 de anticuerpos. Perfecto. Sobre 10, bueno. Sí, es lo mismo, miren aquí y allá. Déjame. Ya, estamos. Bueno, ¿alguna otra pregunta en base a esto que estaban haciendo? Bueno, me Sí, doctor, decía, yo tengo una pregunta, disculpe que le interrumpa. si no tenían los recursos para hacerse todo, les di la opción. Lo lógico es que pidan sideremia o hierro sérico, la capacidad, la transferrina o TBC también se llama capacidad de fijación del hierro, de transporte de hierro, la saturación, que es un porcentaje de lo mismo, y la ferritina. Ya medir protoporfirina, hemoglobina 2, hemoglobina fetal, hemoglobina, sideroblastia, estos son exámenes ya que nosotros no los solicitamos, basta con los 4 puntos de acá, ¿ok? Y de allí vamos a poder diferenciar la anemia de trastorno crónico de la anemia ferropénica, que es para eso, por último, que nos sirve, para confirmar que es una anemia ferropénica, que ya canta y grita, y lógicamente para diferenciarle de la anemia de trastorno crónico. El hierro sérico siempre está bajo en la anemia ferropénica con la capacidad de fijación alta. En cambio, en la anemia de trastornos crónicos, esa sideremia es normal y habitualmente la capacidad de fijación del hierro transferrina está disminuida. Lógicamente, la saturación en este caso va a estar aumentada, en cambio la saturación en la anemia ferropénica va a estar disminuida. Ahora bien, la ferritina va a estar aumentada, ¿sí?, en la anemia de trastorno crónico y va a estar baja en la ferropénica. Pero, ojo, hay pacientes que tienen trastornos crónicos y hacen ferropenia. Es posible. El caso típico, una artritis reumatoidea que está tomando antiinflamatorio no esteroideo, un paciente con un proceso inflamatorio, por ejemplo, un paciente con insuficiencia renal, que está en diálisis, un paciente que está con cualquier proceso crónico y que una osteomielitis, póngale usted un paciente con fibromialgia, un paciente con una enfermedad reumática que está tomando antiinflamatorio y empieza a perder sangre. Es posible, ¿no? Va a ser difícil poder saber si sobre esa anemia de trastornos crónicos hay una anemia ferropénica, porque ya el trastorno crónico per se tiene una ferritina alta, puede tener 500, 600, 1000. Bueno, sepan ustedes que sí hay un dato muy importante, tomando la ferritina. Si la ferritina es menor a 100 en un paciente que tiene trastorno crónico, hay que sospechar que tenga ferropenia.
Pero si esa ferritina es menor a 50, ténganlo por seguro que sobre una anemia de trastorno crónico, ¿sí?, se ha desarrollado una ferropenia y tienen que buscar la causa de la ferropenia. Se lo pongo, un caso típico, ¿no? Un caso que estábamos, que veníamos evaluando. Es un paciente que tuvo cáncer de próstata, que de su cáncer de próstata el paciente está en remisión. Él manejaba siempre sobre 200 de ferritina. La ferritina, de acuerdo a ese laboratorio, estaba entre 14 y 200. Él manejaba 400 de ferritina. Y lo habíamos dejado así porque era inflamatoria crónica y no pasaba nada. Pero en el examen, en agosto, el paciente tiene 140 de ferritina. Digo, 140 de ferritina, bajó, ¿no? Pasó. Le hacemos el control la primera semana de enero, lo controlamos a los 3 meses, que es su control es trimestral que hace, viene él con una ferritina de 40. Bueno, algo pasa aquí. Le habíamos pedido sangre oculta en materia fecal y había sido negativa, pero él acusaba que en algún momento había hecho sangres oscuras. Pero esas sangres oscuras aparentemente está vinculado porque alguien le había dado hierro. Decidí estudiarlo, el tubo digestivo. Él no quiso estudiarse el tubo digestivo para eso fue la primera semana de enero. Se hace un examen él por su cuenta a fines de enero, porque la esposa lo ve pálido y ya tiene anemia, ¿no? Manejaba él 13.2 gramos de hemoglobina, ahora tiene 11.8. Entonces, la señora le hace hacer un examen de sangre oculta en materia fecal por su cuenta y es positivo. Ya lo vemos nosotros y le mando a hacer la endoscopía. Le digo, mire, le voy a arrodillar porque quiero que se haga la endoscopía porque algo está pasando aquí. Bueno, cáncer de colon derecho. ¿Ok? Un cáncer de colon derecho diagnosticado a tiempo, ¿sí? Se va a hacer yo no quiero que lo operen, quiero que le hagan una mucosectomía. Y el equipo que hace eso, ¿sí?, es un poquito más costoso y ellos están peleándose ahí, ver si se hacen la mucosectomía versus la cirugía. La cirugía es una hemicolectomía derecha, donde el paciente, lógicamente, que ya tiene 68 años, va a tener que estar con alimentación enteral, va a tener como estar 10, 14 días internado. Bueno, es más complicado, ¿no? Entonces yo le hice un razonamiento económico, lógicamente esto es paciente privado, de que iba a gastar más dinero en ese mantenimiento que en la mucosectomía. Creo que la mucosectomía le están cobrando $2.400. La cirugía gastará siquiera unos $10.000 entre todo ese tiempo. Entonces, pero están en eso, ¿no? Supongo que en el transcurso de esta semana o la próxima me han de avisar o ya de pronto ya se han de haber hecho el procedimiento porque a veces hacen cosas por su cuenta. En todo caso, el mensaje es que hay que buscar la causa, ¿sí? Y que un paciente con trastorno crónico puede tener agregado una anemia ferropénica y el warning o la sospecha debe ser cuando la ferritina sea menor a 100 nanogramos por mililitro y uno básicamente está seguro que lo tiene cuando esa ferritina es menor a 50, ¿ok? Continuemos. Bueno, vamos a la otra anemia carencial. En tratamiento, como le dije, es buscar la causa y darle hierro. El hierro, siempre que sea por vía oral, ¿sí?, es importante que sepan que no va a incrementar rápidamente la hemoglobina cuando ustedes dan hierro por vía oral. El incremento, recién al 9º día ustedes van a tener el pico reticulocitario, es decir, que van a ver antes que exista un pico que aumente los reticulocitos, antes que aumente la hemoglobina habitualmente se eleva entre la tercera y la cuarta semana, ¿sí? Y ya un valor normal, siempre y cuando la causa ha sido corregida, lo vas a poder tener entre el segundo y el tercer mes. Y de ahí para adelante tienes que controlarlo
y, lógicamente, tratar la causa, ¿no? La mejor forma de control es ver cómo se comporta la ferritina, ¿no? Si a los 6 meses la ferritina ya subió a más de 50 nanogramos por mililitro, ya el tratamiento debe de ser suspendido. ¿Ah? ¿Alguna pregunta de esta parte? Chicos. Doctor, nos habló ahora de los trastornos crónicos que pueden cursar con elevación de la ferritina, pero ¿qué pasaría en un trastorno agudo, como por ejemplo los pacientes que tienen COVID, que cursan con una ferritina alta? ¿Cómo podríamos diferenciar ahí que ya venía arrastrando una anemia carencial o es muy difícil? Hemos visto, muy buena pregunta, yo lo hemos visto y lo he denunciado, que son aquellos pacientes que no elevan tanto la ferritina. Son pacientes que no elevan tanto la ferritina. De hecho, tengo una mujer, una paciente, una señora Tamayo, que ella tuvo 50 de ferritina. 50 de ferritina y con unos pulmones desastrosamente, con una interleuquina 6 de 72/7 y con una proteína C reactiva sobre 5 de 40, 8 veces elevada. Entonces, muy inflamada, pero una ferritina de 50. Esa mujer es ferropénica. En este momento, yo voy a esperar que pase el proceso, ¿sí? Y vamos a investigarla, ¿no? Y aquí tengo otra, miren. Justamente en este momento me acaban de pasar los exámenes. Esta es una señora. Miren, 40 de ferritina, ¿sí? 40 de ferritina, no sé si la ven. Aquí, ahí está, 40, a ver, déjame. Ahí, 40 de ferritina, ¿eh? Ahí. Ahí está. Ferritina, 40. ¿Ok? Esta señora tiene 40 de ferritina y cuando estuvo con... ella está en su cuarta semana de COVID. Cuando estuvo con pleno COVID, ¿sí? No llegó a más de 140. No llegó más de 140. Miren la hemoglobina. La hemoglobina actual es 10 gramos. Entonces tiene una anemia ferropénica, ¿sí? 10,50 la hemoglobina actual. Tiene una anemia ferropénica, ¿sí? Y ahora hay que tratar su anemia ferropénica. Hola, buen día. Me da unos minutitos y yo ya la llamo y le explico lo que tiene que hacer con esa anemia, ¿ok? Justamente me ha escrito y me ha enviado este examen. ¿Ya? A ver, acá está. Bueno, vamos a la otra anemia carencial. La otra es la anemia carencial. Otra de las anemia carencial es la por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Las dos deficiencias se conocen con el nombre de anemia megaloblástica, ¿no? Entonces aquí están las causas de anemia megaloblástica, aquellas que son por déficit de ácido fólico, ¿sí? Como la deficiencia nutricional, la mala absorción, el aumento de la necesidad, como el embarazo, exceso de pérdida, fármacos, algunos fármacos que interfieren con la absorción del ácido fólico, y tenemos la mayor cantidad que son deficiencias de B12, ¿no? La causa más frecuente es la anemia perniciosa, que son anticuerpos dirigidos contra las células parietales y dirigidos contra el factor intrínseco, ¿no? Y algunos trastornos de la síntesis de ADN, sean estos como antagonistas de folato, o bien análogo a la purina, o bien
análogo de la pirimidina o bien inhibidor de la reductasa. Ahora bien, estos de aquí, los trastornos adquiridos, no son tomados como anemia megaloblástica, sino más bien como makrocitosis no megaloblástica, que ya la vamos a charlar más tardecito. Veamos un poquito lo que es la absorción de, lo que corresponde al metabolismo, ¿sí? de las cobalaminas, ¿no? Las cobalaminas corresponden a un grupo de vitaminas B, ¿sí? Son varias, pero básicamente hablamos de la B12, ¿sí? Tiene varias formas las cobalaminas, ¿sí? Las dos formas fisiológicas es la metilcobalamina, que es básicamente el principio activo o la parte funcionante de la vitamina B12, ¿sí? Existen otras cobalaminas como la adenosylcobalamina, que tienen también una actividad, pero a nivel del sistema nervioso, de la formación de melanina. Tenemos otra forma, la hidroxicobalamina, pero no es funcional, ¿sí? ¿Y cómo ingresa la cobalamina a nuestro cuerpo? ¿No? Ingresa a través de las proteínas animales, hígado, riñón, corazón, y algunos suplementos dietéticos que son ricos en vitamina B. Ya hoy por hoy hay un montón de suplementos dietéticos que ingresan por vitamina B. Los depósitos de la B12, ¿sí? Son de 2 a 4 miligramos, ¿sí? Pero el déficit, como dijimos, aparece casi a los 5 años. Un individuo requiere entre 1 y 2 microgramos, nada más, 1 y 2 microgramos. Se absorbe a nivel del ilio, se deposita en el hígado, ¿sí? Es necesario el factor intrínseco, sin factor intrínseco la cobalamina no sirve y necesita transportadores como la transcobalamina. Existe una deficiencia genética de transcobalamina, que ya vamos a ver cómo se denomina, y que puede producir este tipo de anemia. Es una enfermedad muy, muy rara, ¿sí? ¿Sí? Y se elimina por la vía biliar. Los folatos, folatos, hojas, todos los vegetales tienen ácido fólico, al igual que las proteínas animales. Y también existen suplementos dietéticos. Los depósitos corporales son entre 10 y 15 miligramos. El déficit se ve entre 3 y 4 meses. Y nosotros ponemos 6 meses. ¿Sí? Los requerimientos diarios entre 50 y 200 microgramos. Se absorben en el duodeno del yeyuno. Por eso, hierro, duodeno. Folato, duodeno yeyuno. B12, ilio. ¿Ok? Se ingresan como poliglutamatos, ¿sí? Que se van a dividir a glutamatos y de esa manera se van a ser absorbidos. Un dato muy importante es que ¿dónde se lo utiliza? Se lo utiliza en la síntesis del DNA, ¿sí? Y la actividad del B12 con el ácido fólico, ¿sí? Se requieren ambas proteínas o ambas sustancias para la síntesis del DNA, para pasar de uridina a timidina y para formar, ¿sí? Homocisteína. La homocisteína se convierte en metionina y la metionina se transforma en adenosilmetionina, que es el sustrato de la mielina. Por eso muchos pacientes con deficiencia de B12 tienen trastornos neurológicos, lo que se llamaba antes neuroanemia, ¿sí? Hay un dato muy importante que quiero que vayan a leer que se llama la trampa del folato, en donde van a ver ustedes que es necesario B12 para que actúen los folatos, ¿sí? Y es muy importante porque hay inhibidores del folato, hay sustancias inhibidoras del folato, por ejemplo el metotrexato, que bloquea de manera, ¿sí? De manera total, y no hay otra forma de poderlo suplementar más que bypassear al folato a través de darle tetrahidrofolato. El tetrahidrofolato es la levadura de cerveza, también llamado ácido folínico.
Y es lo que se debería dar a un paciente cuando tiene deficiencia o ha tenido una mayor actividad de la enzima dihidrotetrafolato reductasa, que es una enzima que hace que el dihidrofolato se convierta en tetrahidrofolato, y el tetrahidrofolato es el que hace que la uridina se convierta en timidina, que una proteína que está en el RNA se convierta en DNA. Si usted bloquea eso, no va a producirse DNA. Por eso, desen cuenta, cuando existe deficiencia de hierro, los glóbulos rojos son chiquititos. Cuando existe deficiencia de B12 o folato, los glóbulos rojos son grandes, porque el problema es el DNA. ¿Sí? El DNA. Y el hierro no tiene nada que ver con el DNA. ¿Sí? Sí. Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Sí? Bueno, veamos ahora cada una de estas deficiencias. Listo. Veamos las causas etiológicas de deficiencia de folato. Una de las más frecuentes, ¿sí? Una de las más frecuentes es el alcoholismo, la malnutrición y las personas de mayor edad. ¿Sí? Pacientes que han tenido resecciones intestinales, linfomas intestinales, pacientes con enfermedad celíaca, con enfermedad de Crohn, pacientes con esclerosis tropical. Cuando existe exceso o aumento de la necesidad de embarazo, lactancia, hoy por hoy ya casi ninguna mujer en embarazo deja de recibir ácido fólico, y eso estaba vinculado a evitar los trastornos los trastornos del tubo neural, ¿sí? Los que quieran irse pueden irse, chicos, pueden retirarse, ¿sí? Una cosita para no avanzar. En el transcurso de la semana podemos tener otra charla para poder continuar con esto. Me avisan. Podemos tenerla tal vez el mismo día que la tuvimos la anterior. Claro, la semana pasada fue el viernes. Ya, vamos con el viernes entonces, tipo 8 o 9, ¿ok? Para parar esto. Doctor, disculpe, no se olvide de subir las grabaciones de las clases, va a poder repasarlas, tenga la onda. Ya, ok. Pasen bien, tengan buen día.